Me llamo Valentina, tengo 29 años y llevo 2 años viviendo con mi novio Marco en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Nuestra vida es ordinaria, casi aburrida. Marco trabaja largas horas en una empresa de logística, llegando tarde y cansado, mientras yo paso mis días entre mi trabajo como asistente administrativa y las tareas del hogar. No es la vida que soñé, pero es segura, predecible, cómoda. Mi hermana mayor, Andrea, siempre fue la estrella de la familia. 3 años mayor que yo, se casó hace 5 años con Daniel, un hombre carismático, exitoso y según todos, el yerno perfecto. Viven en una casa espaciosa en un barrio residencial, tienen 2 hijos pequeños y desde afuera, su vida parece sacada de una revista. Yo siempre la admiré, incluso la envidié un poco, si soy honesta. Pero la vida tiene formas extrañas de romper las ilusiones. Espera un segundo. No te muevas. Antes de que sigas escuchando, necesito hacerte una pregunta incómoda, una pregunta que tal vez te haga sentir culpable solo de pensarla. ¿Alguna vez has sentido algo por alguien que nunca debiste mirar de esa forma? ¿Alguien que pertenece a otra persona, alguien que está completamente prohibido? Lo que estás a punto de escuchar es la historia de cómo una simple invitación para quedarme en casa de mi hermana se convirtió en 7 noches de confusión, deseo y culpa. Mi cuñado, el esposo de mi hermana, el padre de mis sobrinos, cruzó una línea que no debía cruzar. Y yo, Dios me perdone, no lo detuve. Peor aún, lo deseé. Si tienes el valor de escuchar la verdad sobre lo que sucede cuando el deseo se enciende en el lugar más peligroso posible, cuando la traición se mezcla con la necesidad, dale al botón de me gusta ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque te juro que lo que pasó en esa casa, en esa cama donde mi hermana dormía a centímetros de nosotros, nadie lo vio venir. Ni siquiera yo. ¿Te atreves a entrar en esa habitación conmigo? Todo comenzó con una llamada de mi hermana Andrea un martes por la tarde. Estaba desesperada. Los niños, Mateo de 4 años y Sofía de 2, habían contraído varicela al mismo tiempo y la situación en su casa era caótica. Daniel tenía que viajar por trabajo durante toda la semana y ella necesitaba ayuda urgente. Valentina, por favor, ven a quedarte conmigo unos días. No puedo sola con los 2 niños enfermos, con las fiebres de noche, los llantos. Marco puede venir los fines de semana si quiere, pero tú tienes más tiempo libre en tu trabajo. Por favor, hermana. Su voz sonaba quebrada, agotada. No podía negarme. Además, Marco apenas estaría en casa esa semana por un proyecto urgente. Empaqué una maleta pequeña y esa misma noche llegué a su casa. La casa de Andrea y Daniel es de 2 plantas, con amplios ventanales y un jardín trasero perfectamente cuidado. Todo allí grita éxito, estabilidad, familia perfecta. Andrea me recibió en la puerta con ojeras profundas y el cabello recogido en un moño despeinado. Me abrazó con fuerza. Gracias, gracias, gracias. No sabes lo que esto significa para mí. Los niños estaban en sus cuartos, cubiertos de calamine rosa, con fiebres intermitentes que requerían vigilancia constante. Esa primera noche fue agotadora. Entre los 2, Andrea y yo, nos turnábamos para atender a Mateo y Sofía, cambiar sábanas sudadas, dar medicamentos, calmar llantos. Daniel llegó al día siguiente muy temprano en la mañana, justo antes de partir hacia el aeropuerto. Entró a la casa con su maleta de viaje, vestido con un traje impecable que contrastaba brutalmente con el caos doméstico que lo rodeaba. Era un hombre atractivo, eso nunca lo había negado. Alto, de complexión atlética, con mandíbula fuerte y esos ojos verdes que parecían mirar directamente a través de ti.
Siempre había sido amable conmigo, pero nuestra relación era distante, formal, la típica cortesía entre cuñados. Valentina, muchas gracias por venir a ayudar a Andrea. Eres un ángel, me dijo mientras dejaba su maleta junto a la puerta. Su voz era profunda, cálida. No es nada, es mi familia, respondí intentando sonar natural, aunque sentí un leve rubor subir a mis mejillas. No sé por qué me puse nerviosa en ese momento. Él se acercó a Andrea, la besó en la frente con ternura y se despidió de los niños desde la puerta de sus habitaciones, sin entrar para no contagiarse antes de su viaje. Luego se giró hacia mí. Cuida a mi familia, Val. Confío en ti. Me guiñó un ojo, un gesto casual, fraternal, pero algo en mi estómago se movió de forma extraña. Y entonces se fue. Los primeros 3 días transcurrieron en una rutina agotadora de cuidados constantes. Andrea y yo nos turnábamos para dormir, siempre alertas a cualquier llanto o fiebre alta. Compartíamos la habitación de invitados, 2 camas individuales separadas por una mesita de noche. Por las noches, después de que los niños finalmente se dormían, nos sentábamos en la cocina a tomar té, a hablar en voz baja sobre nuestras vidas. Fue en una de esas conversaciones nocturnas cuando Andrea soltó algo que me sorprendió. A veces siento que Daniel y yo somos más compañeros de trabajo que esposos, dijo mirando fijamente su taza. Él viaja tanto, está tan enfocado en su carrera. Yo estoy aquí con los niños, sola la mayor parte del tiempo. Es como si viviéramos vidas paralelas que apenas se tocan. Intenté consolarla, decirle que todos los matrimonios pasan por esas etapas, pero sus palabras se quedaron conmigo. Mi hermana perfecta, con su vida perfecta, también estaba sola. El 4.º día, Daniel regresó inesperadamente. Su viaje se había acortado porque una reunión importante se canceló. Llegó entrada la tarde, cuando los niños finalmente estaban mejor, con las fiebres controladas y durmiendo plácidamente. Andrea prácticamente se desplomó de alivio al verlo. Gracias a Dios que volviste. Estoy exhausta. Esa noche, Daniel insistió en que Andrea descansara. Tú y Valentina han trabajado sin parar. Yo me encargo de cualquier cosa que necesiten los niños esta noche. Duerman tranquilas. Andrea aceptó agradecida. Nos fuimos a la habitación de invitados, nos metimos en nuestras respectivas camas y en cuestión de minutos, mi hermana estaba profundamente dormida. Yo intenté dormir, pero mi mente estaba inquieta. Escuchaba los sonidos de la casa, los pasos de Daniel en el pasillo, la puerta de la cocina abriéndose y cerrándose. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 1 hora, cuando escuché que la puerta de nuestra habitación se abría suavemente. Me quedé inmóvil, con los ojos cerrados, fingiendo dormir. Los pasos eran cautelosos, suaves sobre la alfombra. Supuse que Daniel venía a verificar que Andrea estuviera bien. Pero los pasos no se detuvieron junto a la cama de mi hermana. Se acercaron a la mía. Sentí su presencia antes de cualquier contacto. El calor de su cuerpo cerca del mío, su respiración controlada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, golpeando contra mis costillas. ¿Qué está haciendo?, pensé, pero no abrí los ojos. No me moví. Y entonces lo sentí. Su mano, grande y cálida, se posó suavemente sobre mi cintura por encima de la sábana. Fue un toque ligero, casi experimental, como si estuviera probando mi reacción. Cada célula de mi cuerpo se encendió en alerta. Debí gritar, debí apartarlo, debí levantarme indignada. Pero no lo hice. Me quedé quieta, paralizada entre el shock y algo más oscuro que no quería nombrar. Su mano se movió despacio,
trazando la curva de mi cadera con una lentitud tortuosa. Yo seguía con los ojos cerrados, respirando superficialmente, fingiendo estar dormida. Pero él sabía. Sabía que yo estaba despierta por la tensión en mi cuerpo, por la forma en que me quedé demasiado quieta, demasiado rígida. Escuché su respiración más cerca, su aliento cálido rozando mi oreja. Y entonces susurró, tan bajo que apenas era audible. Sé que estás despierta, Valentina. Mi corazón se detuvo. El tiempo se detuvo. A apenas 2 metros de nosotros, mi hermana dormía profundamente, exhausta, confiada. Y aquí estaba su esposo, tocándome, susurrándome en la oscuridad. Lentamente, con miedo, abrí los ojos. En la penumbra de la habitación, iluminada solo por la luz tenue del pasillo que se filtraba bajo la puerta, vi su rostro. Estaba tan cerca que podía contar sus pestañas. Sus ojos verdes me miraban con una intensidad que nunca había visto antes, una mezcla de deseo y desafío. No deberías estar aquí, susurré, mi voz apenas un hilo de sonido. Lo sé, respondió él, pero no se movió. Su mano seguía en mi cintura, quemándome a través de la tela de mi pijama. Andrea está aquí, Daniel. Tu esposa, mi hermana. Lo sé, repitió, y por fin retiró la mano, pero antes de irse, sus dedos rozaron mi brazo en una caricia deliberada que me erizó la piel. Se fue tan silenciosamente como había llegado. Yo me quedé allí, temblando, con el corazón destrozado y la mente en llamas. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Daniel preparaba el desayuno mientras Andrea atendía a los niños. Yo bajé las escaleras con las piernas temblorosas, sin saber cómo enfrentar a ninguno de los dos. Cuando entré a la cocina, Daniel me saludó con una sonrisa casual, como si nada hubiera pasado. Buenos días, Val. ¿Dormiste bien? La naturalidad con la que lo dijo me desconcertó. ¿Había sido un sueño? ¿Lo había imaginado? Pero no, la sensación de su mano en mi cintura seguía grabada en mi piel. Bien, gracias, mentí, evitando su mirada. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Daniel actuaba completamente normal durante el día, el esposo atento, el padre cariñoso. Pero por las noches, cuando Andrea caía rendida de cansancio, él encontraba formas de estar cerca de mí. Un roce accidental en el pasillo. Su mano apoyándose en mi espalda baja al pasar junto a mí en la cocina. Miradas que duraban un segundo más de lo socialmente aceptable. Yo intentaba evitarlo, pero la casa no era tan grande. Además, una parte de mí, una parte oscura y egoísta que yo no conocía, no quería evitarlo del todo. Me descubría arreglándome más de lo necesario antes de bajar a desayunar. Usando perfume cuando antes no lo hacía. Eligiendo pijamas que me quedaban mejor. ¿Qué estoy haciendo?, me preguntaba frente al espejo, pero no tenía respuesta. El quinto día, Marco me llamó por teléfono. Había estado tan ocupada con los niños que apenas habíamos hablado esa semana. Su voz sonaba distante, distraída. ¿Cómo va todo por allá? Bien, los niños están mejorando. Creo que me quedaré hasta el fin de semana. Ah, perfecto. Yo también estoy hasta el cuello de trabajo. Aprovecha para pasar tiempo con tu hermana. Y colgó. No preguntó cómo estaba yo. No preguntó si necesitaba algo. No había un te extraño ni un te amo. Solo eficiencia y prisa. Esa noche, después de cenar, Andrea subió temprano a acostarse.
Los niños finalmente estaban completamente recuperados y ella aprovechó para descansar. Daniel y yo nos quedamos limpiando la cocina en un silencio tenso. Tu novio no vino a visitarte en toda la semana, dijo él de repente, mientras secaba un plato. Está ocupado con el trabajo, respondí a la defensiva. ¿O no le importas lo suficiente? La pregunta me golpeó como una bofetada. Me giré hacia él, furiosa. No tienes derecho a decir eso. Él dejó el plato y se acercó. Estábamos solos en la cocina, con la casa silenciosa arriba de nosotros. Tienes razón, no tengo derecho. Pero es la verdad. Un hombre que ama a su mujer no la deja sola durante una semana sin siquiera visitarla. ¿Y tú qué sabes del amor?, espeté con veneno en la voz. ¿Tú que viajas constantemente dejando a tu esposa sola? Touche, admitió con una sonrisa amarga. Tienes razón. Soy un hipócrita. Pero al menos yo reconozco lo que tengo frente a mí. Se acercó más. Podía oler su colonia, una mezcla de madera y especias. Val, desde que llegaste aquí, no he podido pensar en otra cosa que no seas tú. No puedes decir esas cosas, susurré, pero no retrocedí. ¿Por qué no? ¿Por qué está mal? Ya lo sé. ¿Por qué Andrea está arriba? También lo sé. Pero eso no cambia lo que siento. Su mano se alzó lentamente y rozó mi mejilla. Fue un toque suave, casi reverente. Debí apartarlo. Debí gritar. Debí irme. Pero me quedé allí, paralizada, mirándolo a los ojos. Dime que te vas a ir de esta casa mañana y nunca volveré a tocarte, dijo en voz baja. Dime que esto es solo cosa mía, que estoy loco, y te juro que me alejaré. Abrí la boca para decir exactamente eso, para poner fin a esta locura. Pero las palabras no salieron. En lugar de eso, mi cuerpo se inclinó imperceptiblemente hacia él, y eso fue toda la respuesta que necesitaba. Nos besamos. Fue un beso desesperado, hambriento, cargado de culpa y deseo a partes iguales. Sus manos se enredaron en mi cabello y yo me aferré a su camisa. Era todo lo que estaba mal, todo lo prohibido, pero en ese momento me sentí más viva de lo que me había sentido en años. Nos separamos de golpe cuando escuchamos un ruido arriba. Los dos nos quedamos congelados, respirando agitadamente, mirando hacia las escaleras. Pero no bajó nadie. Era solo la casa, ajustándose en la noche. Esto no puede volver a pasar, dije, más para mí misma que para él. Lo sé, respondió, pero ninguno de los dos se movió. Esa noche volví a la habitación de invitados con la mente en llamas. Andrea dormía profundamente, ajena a todo. Me metí en mi cama, di la espalda a mi hermana y cerré los ojos con fuerza, intentando borrar el sabor de Daniel de mis labios. Pero no pude. El sexto día amaneció pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Los niños ya estaban completamente recuperados, corriendo por la casa con la energía típica de su edad. Andrea estaba de mejor humor, más relajada. Daniel salió temprano a su oficina para ponerse al día con el trabajo acumulado. Yo intenté actuar con normalidad, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban en el desayuno, sentía que mi hermana podía leer la culpa en mi rostro. Pero ella no notaba nada, demasiado ocupada con su propia rutina. Por la tarde, Andrea me propuso salir a dar un paseo con los niños al parque. Necesitaba aire fresco después de tantos días encerrada. Yo me ofrecí a quedarme para terminar de limpiar y organizar la casa. Ella aceptó agradecida. Cuando se fueron,
La casa quedó sumida en un silencio casi opresivo. Limpié la cocina con movimientos mecánicos, intentando no pensar, no sentir. Pero mi mente regresaba una y otra vez al beso de la noche anterior. Daniel llegó inesperadamente temprano. Escuché la puerta principal abrirse y su voz llamándome. ¿Val? ¿Andrea? Andrea salió con los niños, respondí desde la cocina, sin girarme, continuando con los platos. Lo escuché acercarse. Sentí su presencia detrás de mí antes de verlo. ¿Cuándo vuelven? En 1 hora, tal vez 2. El silencio que siguió fue denso, cargado de significado. Lentamente, dejé el plato que estaba lavando y me giré. Él estaba allí, apoyado contra el marco de la puerta, mirándome con esa intensidad que me desarmaba. No deberíamos, dije, pero mi voz carecía de convicción. Lo sé. Andrea es mi hermana. Lo sé. Esto nos destruirá a todos. Lo sé, Val. Lo sé todo. Pero dime que no lo sientes. Dime que cuando cierras los ojos no piensas en mí. Dime que esto es solo cosa mía. No pude. No pude mentir. En lugar de eso, crucé la distancia entre nosotros. Esta vez no hubo vacilación, no hubo dudas. Nos besamos con una urgencia desesperada, como si fuera la última vez, aunque ambos sabíamos que no lo sería. Me llevó escaleras arriba, a la habitación de invitados, a la misma habitación donde yo dormía cada noche al lado de mi hermana. La cama de Andrea estaba a centímetros de la mía. Eso debió detenerme. Debió ser la señal de alarma definitiva. Pero el deseo era más fuerte que la moral. Nos entregamos el uno al otro con una mezcla tóxica de pasión y culpa. Cada toque era una traición, pero también era liberador. Sus manos conocían mi cuerpo como si lo hubieran memorizado en otra vida. Yo me aferraba a él, perdiéndome en sensaciones que había olvidado que existían. Marco nunca me había tocado así, nunca me había mirado así. En ese momento, yo no era la novia olvidada ni la hermana menor. Era solo Valentina, viva, deseada, ardiendo. Cuando terminó, nos quedamos allí, en esa cama ajena, respirando agitadamente. La realidad comenzó a infiltrarse lentamente, como veneno. Dios mío, ¿qué hemos hecho?, susurré, cubriendo mi rostro con las manos. Daniel me abrazó por detrás. Lo que tenía que pasar. No digas eso. No lo justifiques. No lo estoy justificando. Solo digo la verdad. Esto estaba destinado a pasar desde el momento en que entraste por esa puerta. Me giré para mirarlo. ¿Y ahora qué? ¿Volvemos a actuar como si nada? ¿Finges con Andrea mientras yo finjo con Marco? No lo sé, Val. No tengo las respuestas. Nos vestimos en silencio. Yo bajé primero, él esperó unos minutos antes de seguirme. Cuando Andrea llegó con los niños, nosotros estábamos en la sala, cada uno en un extremo del sofá, mirando la televisión como dos extraños. Pero esa noche, cuando Andrea se durmió en la cama junto a la mía, Daniel volvió. Esta vez no hubo sorpresa. Yo lo estaba esperando. Sabía que vendría, y yo quería que viniera. Él se metió en mi cama, con mi hermana durmiendo a menos de 2 metros de nosotros. El peligro, la cercanía de ser descubiertos, solo intensificaba todo. Hicimos el amor en silencio absoluto. Cada gemido era contenido, cada respiración controlada. Era una danza peligrosa al borde del abismo. Yo miraba hacia la cama de Andrea,
viendo su silueta dormida, y la culpa me destrozaba. Pero no me detenía. Después, Daniel se quedó unos minutos más, abrazándome. Susurró contra mi cabello: no quiero que te vayas. Tengo que irme. Ya es tiempo. Quédate un día más. Daniel, esto tiene que terminar. Lo sé. Solo un día más. Y me quedé. El séptimo día, Andrea anunció en el desayuno que se sentía completamente recuperada y que yo ya había hecho suficiente. Era momento de que volviera a mi vida, a mi apartamento, a Marco. Has sido un ángel, hermana. No sé cómo agradecértelo. La culpa me atravesó como un cuchillo. Ahí estaba ella, mi hermana mayor, la que siempre me cuidó, agradeciéndome mientras yo la traicionaba de la forma más vil posible. No tienes que agradecer nada. Es lo que hace la familia, dije, y las palabras me supieron a ceniza en la boca. Empaqué mis cosas lentamente, retrasando lo inevitable. Daniel estaba en su estudio, supuestamente trabajando. Pero cuando bajé con mi maleta, él apareció. ¿Ya te vas? Sí, es hora. Andrea estaba en el jardín con los niños. Estábamos solos en la entrada. Él se acercó, tomó mi mano. Val, esto no tiene que terminar. Podemos encontrar la forma de... No, lo interrumpí, retirando mi mano. Esto fue un error. Un error terrible que no puede continuar. ¿Un error? ¿Eso es lo que fue para ti? ¿Qué más podría ser, Daniel? Eres el esposo de mi hermana. Esto es indefendible. Pero lo sentiste. Sé que lo sentiste. Claro que lo sentí. Por eso es tan peligroso. Por eso tiene que terminar ahora. Él iba a responder, pero en ese momento Andrea entró desde el jardín con Sofía en brazos. Nos vio allí, parados muy cerca el uno del otro, y algo en su expresión cambió. Fue sutil, un destello de duda en sus ojos, pero yo lo vi. ¿Todo bien?, preguntó, mirando entre los dos. Sí, solo me estaba despidiendo, respondí rápidamente, forzando una sonrisa. Andrea dejó a Sofía en el suelo y se acercó a abrazarme. Prométeme que vendrás pronto. Los niños te van a extrañar. Lo prometo. Me fui de esa casa con el corazón roto y la conciencia destrozada. Durante las siguientes semanas, intenté retomar mi vida normal. Marco y yo volvimos a nuestra rutina, pero yo estaba diferente. Cada vez que él me tocaba, yo cerraba los ojos y veía a Daniel. Cada vez que hacíamos el amor, yo sentía la ausencia de esa intensidad, de ese peligro. Andrea me llamaba seguido. Yo respondía con mensajes cortos, excusas vagas. No podía hablar con ella sin que la culpa me ahogara. Y entonces una noche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Val? Era Daniel. Su voz sonaba desesperada. No deberías llamarme. Necesito verte. Por favor. Solo una vez más. Daniel, no podemos. Andrea va a visitar a su madre este fin de semana. Los niños van con ella. Yo me quedé porque tengo trabajo. Ven a la casa. Por favor. Esto es una locura. Lo sé. Pero te necesito. No he podido dejar de pensar en ti. Debí colgar. Debí bloquear su número. Debí hacer 1000 cosas diferentes. Pero no lo hice. Está bien. Iré. El viernes por la noche, le mentí a Marco. Le dije que Andrea necesitaba ayuda con algo urgente. Él apenas levantó la vista de su laptop. Está bien.
Saluda a tu hermana de mi parte. Conduje hasta la casa de Andrea y Daniel con el corazón galopando. Sabía que esto era el fin, que estábamos jugando con fuego y que eventualmente nos quemaríamos. Pero ya no me importaba. Ya había cruzado todas las líneas. ¿Qué era una más? Daniel me recibió en la puerta. La casa estaba oscura, silenciosa. Nos miramos por un largo momento antes de abalanzarnos el uno sobre el otro. Fue desesperado, urgente, como si fuera la última vez. Y lo fue. Porque Andrea no había ido a visitar a su madre. Eso había sido el plan original, pero Mateo se enfermó levemente a última hora y ella decidió no viajar. Decidió dar la vuelta y regresar a casa. Escuchamos su auto en el garaje demasiado tarde. Estábamos en la sala, en el sofá, en una posición que no dejaba lugar a interpretaciones inocentes. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió. Y allí estaba Andrea, con Mateo dormido en sus brazos, mirando la escena que destruiría su vida. El silencio que siguió fue apocalíptico. Ella no gritó. No lloró. Solo nos miró con una expresión de dolor tan profundo que me atravesó el alma. Lentamente, con movimientos mecánicos, dejó a Mateo en el sofá del lado opuesto y se giró hacia nosotros. Su voz, cuando finalmente habló, era de una calma aterradora. ¿Cuánto tiempo? Andrea, por favor, déjame explicar, empezó Daniel. ¿Cuánto tiempo? Su voz se elevó, quebrándose. Fue cuando me quedé aquí cuidando a los niños, admití, las palabras saliendo en un susurro roto. Ella se rió. Fue una risa histérica, quebrada. ¿Cuándo los cuidabas? ¿Cuando yo dormía exhausta en la habitación de al lado? ¿Cuándo te pedí ayuda porque confiaba en ti? Las lágrimas finalmente brotaron de mis ojos. Lo siento. Andrea, lo siento tanto. No me digas que lo sientes, escupió ella. No te atrevas a decirme eso. Eres mi hermana. Mi hermana. ¿Cómo pudiste? No tenía respuesta. No había palabras en ningún idioma que pudieran reparar esto. Andrea se giró hacia Daniel. ¿Y tú? El padre de mis hijos. El hombre con el que me casé. ¿Cómo pudiste traerla aquí? ¿A nuestra casa? ¿Al lugar donde duermen nuestros hijos? Daniel intentó acercarse a ella, pero Andrea retrocedió como si él quemara. No me toques. No te atrevas a tocarme. Amo, por favor, esto fue un error. No significa nada. ¿No significa nada? Andrea se rió de nuevo, esa risa terrible que daba miedo. Entonces soy doblemente estúpida. Porque mi esposo me traiciona con alguien que no significa nada, y mi hermana me traiciona por alguien que no significa nada. Qué conveniente para ustedes dos. Tomó a Mateo en brazos de nuevo. El niño se despertó, desorientado, pero ella lo calmó con susurros suaves, con toda la ternura que no nos mostraba a nosotros. Quiero que te vayas de mi casa ahora, Valentina. Y no quiero volver a verte. Nunca más. Andrea, por favor. Vete. Salí de esa casa corriendo, con lágrimas cegándome. Subí a mi auto y conduje sin rumbo, sin dirección. No podía volver a mi apartamento. No podía enfrentar a Marco todavía. No podía enfrentar nada. Me detuve en el estacionamiento de un supermercado vacío y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Han pasado 3 meses desde aquella noche. 3 meses que se sienten como 3 años. Andrea me bloqueó de todos lados. Mis llamadas van directo al buzón. Mis mensajes quedan sin leer. Intenté ir a su casa, pero ella no abrió la puerta. Mis padres saben que algo pasó,
pero no los detalles. Andrea solo les dijo que tuvimos una pelea seria y que necesita espacio. Yo no he tenido el valor de decirles la verdad. Marco y yo terminamos 2 semanas después de aquella noche. No le conté lo de Daniel, pero él sintió el cambio en mí. Me confrontó y yo simplemente no pude seguir fingiendo. Le dije que había conocido a alguien más, que no podía seguir en una relación donde me sentía invisible. Se enojó, me llamó egoísta, y tal vez tenía razón. Ahora vivo sola en un apartamento más pequeño. He perdido a mi hermana, a mi cuñado, a mis sobrinos. He perdido la vida que tenía. Pero no sé si me arrepiento. La culpa me come viva todos los días. Veo el rostro de Andrea en mis pesadillas, escucho su voz quebrada preguntando, ¿cómo pudiste? Y no tengo respuesta. Pero también recuerdo cómo me sentí en los brazos de Daniel. Recuerdo estar viva, ser deseada, sentir que mi cuerpo no era solo un mueble en un apartamento olvidado. Recuerdo la intensidad, el peligro, la pasión. ¿Eso justifica lo que hice? No. Nunca. Crucé una línea que no se puede descruzar. Traicioné a la persona que más me amaba en este mundo. Participé en la destrucción de una familia. Daniel intentó contactarme un par de veces al principio. Quería verme, hablar, tal vez continuar lo nuestro ahora que todo había explotado. Pero yo no respondí. Lo que tuvimos, si es que se le puede llamar algo, nació en las sombras, alimentado por el peligro y la prohibición. Sin eso, sin la adrenalina de la traición, no éramos nada. No sé si Andrea lo perdonó. No sé si siguen juntos o si se separaron. No tengo forma de saberlo porque ella me borró de su vida como si nunca hubiera existido. Y la entiendo. Yo haría lo mismo en su lugar. Mi brújula moral está completamente rota. Antes sabía quién era, cuáles eran mis límites. Ahora no estoy segura de nada. Descubrí que soy capaz de hacer cosas que nunca imaginé. Que el deseo puede ser más fuerte que el amor, que la pasión puede destruir todo lo que tocas. ¿Me arrepiento? Esa es la pregunta que me hago todas las noches. La respuesta honesta, la que me da vergüenza admitir, es, no lo sé. Lamento el dolor que causé. Lamento haber perdido a mi hermana. Lamento la destrucción. Pero no puedo lamentar haber sentido algo real, aunque fuera en el contexto más equivocado posible. No puedo lamentar haber despertado de la vida mediocre en la que estaba atrapada. Tal vez soy un monstruo. Tal vez necesito justificar lo injustificable para poder seguir viviendo. Tal vez nunca podré perdonarme. Pero esta es mi verdad, cruda y sin filtros. Ahora necesito que tú seas mi juez, porque yo ya no puedo juzgarme a mí misma. Quiero leer tu opinión sincera en los comentarios. ¿Fui demasiado lejos? ¿Crees que mi soledad y el abandono de Marco justifican, aunque sea un poco, lo que hice con Daniel? ¿O hay líneas que nunca, bajo ninguna circunstancia, se deben cruzar? ¿Y mi hermana Andrea? ¿Debería perdonarme algún día, o tengo que aceptar que la perdí para siempre? ¿Daniel es el verdadero villano por iniciar todo, o los tres somos igualmente culpables? Déjame tu comentario abajo. Voy a estar leyendo y respondiendo porque de verdad necesito entender si hay redención posible para alguien como yo, o si algunos errores son imperdonables. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, si sentiste la tensión, la culpa, el deseo prohibido, dale like al video. Y suscríbete al canal Secretos Prohibidos, porque aquí contamos las historias que nadie más se atreve a susurrar, las confesiones que arden en la oscuridad. Activa la campanita para no perderte la próxima confesión. Nos vemos en el siguiente secreto.